Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando nos encontremos en este video. Bueno, en este video vamos a trabajar sobre el último gobierno militar, la última intervención, ¿no es cierto?, en el estado de un gobierno militar en el año 1976 y su relación con la cuestión educativa, que es lo que a nosotros nos interesa particularmente, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con un PowerPoint, que yo le voy a invitar a verlo, ¿sí? Vamos a ir al PowerPoint. Bien. Y como les decía recién, vamos a trabajar el último, digamos, la última intervención, ¿sí? De un gobierno, de los militares. En este caso, estamos hablando de un golpe de Estado cívico-militar que se va a realizar el 24 de marzo de 1976. Un proceso que va a ser llamado el proceso de reorganización nacional. A mí me parece muy importante siempre hacer un análisis de los discursos, un análisis del uso que se hace de algunos vocablos, de algunas palabras. Las palabras que utilizamos no son palabras ingenuas o inocentes. Las palabras las hacemos los hombres, las personas, la palabra la gestamos en un contexto social, tiene una fuerte connotación en muchos aspectos. Entonces, cuando las cosas se dicen, no se dicen sin intenciones. Las palabras siempre están cargadas de intenciones, que son intenciones que las cargamos los hombres, las personas. Entonces, a mí me parece importante hacer un análisis siempre de lo que se dice y cómo se dice, y en este tiempo principalmente. Estamos hablando de un proceso que estaba denominado como un proceso de reorganización nacional. Y hay que reorganizar la nación. Estamos hablando de una junta militar que va a intervenir y que va hasta el año 83, ¿sí? Que es el año que vuelve la democracia con el presidente Raúl Alfonsín. Vamos a tener una de las intervenciones más fuertes, dolorosas de la historia, ¿no es cierto?, de Argentina y de la historia de la educación argentina, porque como toda intervención cívico-militar, la educación va a ser una de las más golpeadas. Así que esto nos toca directamente en lo que es la historia de la educación, argentina, ¿no? Bueno, es un golpe, a ver, hay como distintas etapas. Del año 76 al año 81, Rafael Videla va a regir en realidad un grupo de militares, ¿sí?, que estaban a cargo de las distintas fuerzas que van a ser los que van a presidir, ¿no es cierto?, esta junta militar que va a reorganizar nacionalmente el país. Luego, en el año 81, va a aparecer Roberto Viola, después del 81 al 82, Leopoldo Galtieri, y del año 82 al año 83 finalmente con Reinaldo Vignone. Eso va a ser la secuencia. ¿Cuáles son los justificativos de este golpe? Es decir, los justificativos oficiales, los justificativos que la sociedad, por así decirlo, leía, escuchaba y por los cuales se estableció como discurso para que, en definitiva, se acepte esto, ¿no es cierto? Porque por un lado hay una aceptación que es la aceptación por la fuerza, pero por otro lado también hay una aceptación de conciencia, y esa es la aceptación que a veces duele más, ¿no es cierto? Bueno, con esto quiere decir que, bueno, hubo un parte de la población que en su momento aceptó esto porque no entendía bien cómo era la cosa, porque creían que era el camino alternativo, sobre todo cuando estamos hablando de un país que venía muy mal, y que hasta el momento, como hablamos en el video anterior, esto estaba naturalizado. Es como que después de todo lo que nos está pasando, lo que se espera es que que aparezcan los militares y resuelvan desde otro lugar en lo que nos está pasando. Eso estaba naturalizado. Yo siempre cuento que mis alumnos que yo sobre la cuestión yo nací en el año 77, en plena dictadura militar. Y yo después de grande,
de grande, estoy hablando de ya recibido, ¿sí? De profesor, hablé por primera vez con mis padres sobre este tema y ellos me contaron algunas... Primero que la mayoría de las cosas que se enteraron por mí. Y ellos después me contaron una serie de anécdotas, que no voy a narrar ahora, pero una serie de anécdotas donde les tocó vivir, pero directamente esto. Y el terror que significó para el momento histórico la forma en que procedían. Entonces, yo por un lado puedo entender, ¿no es cierto?, realmente a las personas que le tocó ser adulto en este tiempo, porque el pánico, el terror que se apoderó, el terrorismo de Estado que se apoderó, provocó paralización en todos los aspectos de la población. Entonces yo puedo entender a mis padres porque ellos en su momento terminaron desconociendo lo que estaba pasando en realidad y se enteraron de todo mucho más tarde. Esto traigo nomás como un comentario para ver las consecuencias terribles que dejó este último golpe de Estado. Bueno, ¿cuáles son esos justificativos? La defensa de la patria. Fíjense, a ver, pocos pueden oponerse a un speech, a un lema que diga defender la patria o queremos defender la patria. Es decir, por eso digo el tema de las palabras, ¿no? ¿Quién se va a oponer a que alguien defienda o que algún joven o algún niño o algún docente o algún gobernante sea un defensor de la patria? Si defender la patria es algo que necesitamos y nos enorgullece. Ahora, ¿qué se entiende por patria? ¿Qué se entiende por defensa? ¿Qué habilita todo esto? ¿Qué está permitido? Bueno, esas son las grandes preguntas, entre otras, ¿no? Bueno, otro justificativo por parte de esta Junta, de este proyecto de organización nacional, va a ser el cumplimiento de una obligación irrenunciable que tiene el Estado, ¿no? La recuperación del ser nacional, fíjense quién también se va a oponer a esto, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por ser nacional en esta época? Esa es la pregunta. Van a aludir a que hay un vacío de poder, cosa que era cierto. El gobierno de María Estela Martínez de Perón representó una cefalía, representó un grupo de gobernantes dirigidos por otros personajes, representó vacío del poder, ausencia, lo que llamamos la anomía social. Entonces, en ese sentido, sí, están diciendo algo que era cierto. Ahora, ¿qué proponemos para esto? Y ahí va a estar la cuestión. Bueno, voy a pasar esta diapositiva, me voy a directamente ir a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser llevado adelante el proceso? Este proceso que van a llamar de reorganización nacional. Es decir, ¿cuáles van a ser las vías? ¿Cuáles van a ser los caminos? Bueno, por un lado vamos a tener todo lo que es la implantación, como dice ahí, del terrorismo de Estado. Por otro lado, el intento de la reestructuración del modelo económico, otra cuestión que siempre va a ser tocado en los gobiernos militares también, y donde va a haber muchas consecuencias negativas. De hecho, las grandes deudas que la Argentina tiene a nivel social y hacia afuera, la deuda externa, se adquirió en los gobiernos militares, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? La acción en el campo de la cultura y la educación, ¿cómo fue? ¿No? Y el otro camino va a ser una fuerte estrategia de represión y discriminación. Bueno, ¿cómo se dio todo esto? Vamos a, como dije hoy, tratar de focalizarnos más en la cuestión educativa. A ver, la cuestión del terrorismo de Estado, ¿no? Se autodenominaban los salvadores de la patria, ¿sí? Ellos iban a ser los encargados de disciplinar nuevamente a la sociedad. ¿Cómo disciplino? Bueno, como sabían, como para los que fueron, parece que preparados, es decir, para los que estaban habilitados, porque hoy por hoy pensar también una milicia o militares como fueron en este tiempo también es algo hoy impensable, pero en su momento
se pensó como camino y como posibilidad esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los medios en ese momento para disciplinar y salvar la patria y disciplinar la sociedad? Había grandes centros clandestinos de detención, una desaparición y exterminio de personas, ¿no? Y lo que se buscaba justamente era, había que extirpar, erradicar, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina todo lo que significaba subversión. Esta palabra subversión, subversivos, va a ser una palabra muy fuerte, pronunciado solamente por un sector y teniendo como destinatarios a un sector concretamente, y que también es una palabra que se convirtió en una palabra del terror, ¿no? Las instituciones educativas, como dice ahí, iban a tener que ser purificadas. Purificadas. Purificar significa limpiar, ¿no? Purificada de las ideologías que se consideraban subversivas. Incluso vamos a ver que hay palabras que se van a volver impronunciables porque todo tendría que ver con la supuesta subversión. Bueno, acá tenemos dos imágenes que no tenemos que olvidar, ¿sí? Quiero que las observen, no podemos olvidarlas. Otras imágenes. Yo en este punto prefiero hacer un poco de silencio nada más. Ahí abajo hay una imagen muy fuerte, está un poco pixelada, difusa, que es una quema de libros que se consideraban subversivos o libros de la subversión o que incitaban a la subversión, ¿sí? Libros quemándose. Esto fue en el año 76. Estas son las acciones que se hicieron en el campo de la cultura, es decir, controlar, censurar, erradicar, sacar de circulación todo lo que tenía que ver con el emprendimiento, la movida cultural, ¿sí? Prohibir, censurar, destruir libros, destruir editoriales, estamos hablando de fuente de trabajo, destruir canciones y a sus artistas, aquellos que escribían y los que lo interpretaban, censurar, prohibir, destruir obras de teatro, películas, revistas, periódicos, la confección de listas negras, las listas del terror, ¿sí? Caer en una de esas listas era prácticamente la muerte. Entonces todo esto realmente causa mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. A mí me afecta mucho personalmente este tema. Disculpen. Bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias para la reconfiguración de este sistema educativo? Bueno, es decir, la estrategia va a ser una estrategia represiva, lo primero que vamos a decir. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Sí? El medio pensado siempre fue directamente la represión. Es decir, el camino del cual quizás era el camino que sabían, el camino del cual podían dar cuenta, era el camino de la represión. Bueno, ¿qué había que hacer en el ámbito educativo? Restablecer algunos valores que consideraban perdidos, como ser el rigor, el orden, la disciplina. Se van a censurar los textos, se va a perseguir física e ideológicamente a todos los, como decía hoy, autores, editoriales. Hoy le hablaba del control de las palabras. Hay palabras que se controlaban para que no se dijesen, como el proletariado, liberación, explotación, capitalismos. Eran las palabras subversivas. Se estableció cómo era la forma correcta de comportarse en una sociedad, incluso en los tiempos libres, en la forma de vestirse, qué es lo que, también la vestimenta, qué es lo que no se consideraba subversivo. Bueno, y va lo que me parece terrorífico y que les muestro siempre a los alumnos, que va a ser esta capacitación que se va a hacer para que los mismos docentes sean capaces de detectar estos elementos que tienen que ver con la subversión. Eso significa denunciar a sus propios colegas. Bueno, algo que los autores llaman las tendencias en la educación, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, yo trabajo en este punto sobre todo estoy trabajando con Arata y Mariño,
los textos de los colegas Areta Mariño y también de Adriana Puderoso. Bueno, lo que hay que hacer en educación es remover, como dice ahí, objetivo, ¿no? Remover los elementos democráticos que había, ¿no? Y constituir, dice, una sociedad que sea disciplinada y despolitizada, ¿no? Esto es gravísimo. Es decir, la educación es una propuesta, la propuesta educativa es una propuesta política. Nosotros somos seres políticos. Entonces, despolitizar la educación, ¿qué significa en realidad? ¿Qué quisieron plantear con esto? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Hay distintas respuestas. Se va a volver a hablar de la descentralización. Acá yo le decía que en el otro video, descentralización y transferencia. Por un lado, cuando conviene se habla de descentralización y eso se viabiliza, se materializa concretamente en la transferencia de todas las escuelas. En este caso, va a ser las escuelas de nivel primario, que de la nación van a pasar a las provincias, la ley 24049. ¿Esto qué genera? También decíamos hoy, desigualdad social. Porque no todas las provincias tienen todos los medios necesarios y suficientes para que poder solventar los gastos que tienen que ver con la educación. Por supuesto que esto deriva en deterioro del salario docente, pero también sobre los medios, sobre los elementos para llevar adelante un sistema educativo en las provincias. Por supuesto que va a haber una fuerte política de autoritarismo. Eso significa el control ideológico en todo. En todo. Como en la dictadura anterior del 66, se va a producir de vuelta, por un lado, el exilio de muchos colegas en distintos niveles educativos, sobre todo en la universidad. Los que se quedaron un grupo mayoritario callados, aterrorizados, otros pocos que trataban de alguna manera, ¿no es cierto?, sobrevivir y no dejar que, digamos, que este gobierno militarizado y violento triunfara. Se buscaron las mil y un maneras, artistas y docentes, escritores, etcétera, ¿no? Se produjo mucho cesanteo de docentes y directivos. Y la educación básicamente se volvió el vehículo, la forma ideal para lo que se va a llamar el control ideológico, ¿no? Entonces se va a fundar lo que dice ahí el famoso estado de sospecha permanente en el que había que estar oficialmente, marcadamente. La educación tenía que reorganizarse, ¿sí?, según los preceptos de la doctrina cristiana. Te dirán, ¿cómo doctrina cristiana? Sí. Debía ser reestructurada según el rol subsidiario del Estado. Obviamente esto va a dar un lugar más importante al sector privado, como pasó en las anteriores también intervenciones militares. La educación privada y confesional va a ser beneficiada porque va a ser el vehículo, van a ser lo que se van a poder sostener de alguna manera, ¿no? Un fuerte desfinanciamiento, ¿no es cierto? Es decir, el Estado deja de intervenir económicamente, deja de apoyar económicamente, en definitiva, abandona su responsabilidad económica y financiera en cuanto a la educación. Entonces va a haber una reducción, una disminución de la educación pública, concretamente. Esta tapa de este texto quería mostrarlo porque me parece impresionante. Fíjense, subversión en el ámbito educativo. Es un texto del Ministerio de Cultura y Educación del año 77, ¿sí? Subversión en el ámbito educativo. Entre paréntesis, conozcamos a nuestro enemigo. Este era un texto, un panfleto, que el objetivo era erradicar la subversión justamente en el ámbito educativo. Esto se hizo por resolución del año del año 77, la resolución 538, ¿no? Esto se distribuía, se repartía en las escuelas, se instruía a los docentes para que estén atentos
y sean denunciadores de sus propios colegas, alumnos y colegas. Terrible, terrible, terrible. Me cuesta ser neutro, objetivo en este tema. Disculpe. Bueno, la estrategia discriminatoria. Por un lado está la estrategia represiva y la discriminatoria. Una segmentación, o sea, se va a producir segmentación por parte del sistema educativo, ¿no? Van a haber circuitos, como se dice, educativos diferenciados, sobre todo divididos entre lo público y lo privado. Va a haber, y esto es algo también muy fuerte, que es la política de vaciamiento de contenidos. Es decir, curricularmente hablando, en cuanto a calidad educativa, por supuesto que va a disminuir, va a caer grandemente la propuesta curricular, porque los textos se van a volver textos que eran los menos, eran textos monótonos, eran textos repetitivos, es decir, con metodologías, con pedagogías repetitivas, memorísticas, estereotipados, como dice ahí, ¿no? Y pobres de sentidos, claro, porque nada podía estar librado a la imaginación, a la creación o a que se preste a entenderse las cosas desde otro sentido. Hubieron palabras, hasta parece cómico esta tragedia en realidad, pero parece cómico, ¿no? Como hay palabras que no se podían pronunciar y las palabras tenían que ser dichas en un solo sentido, lo que interpretaban que podía haber sido en un segundo sentido, entonces tenían que ser palabras que no den lugar a ningún tipo de imaginación o creatividad fuera de lo que estaba establecido, ¿no? Los maestros, los profesores no eran parte de ese currículo, en el sentido de que no eran parte, no elaboraban, no los creaban, ¿no es cierto? No podían ni siquiera formular objetivos, eso ya estaba todo dado. Incluso siempre cuento, sobre todo a los alumnos del profesorado de matemática, que, a ver, la matemática moderna, sobre todo la matemática de conjunto, de asociación de conjuntos, se dejó de dar. O sea, esa idea de conjunto, comunidad, grupo y asociación de grupos se podía volver en contra de lo que ellos estaban planteando. Entonces hubo como una suerte de prohibición, un achicamiento del currículum en la parte matemática, sobre todo en la matemática que se llama moderna, y eso se dejó de enseñar. Increíble. Bueno, se prohibieron textos escolares, ¿sí? Bueno, un capítulo aparte todo esto. Me llama mucho la atención porque, claro, a ver, yo siempre digo, ¿no? Cuando una parte de la historia se vuelve tan extrema, hay otra parte, esto lo dijimos hoy y en el video anterior, que hace fuerza para equilibrar, ¿no? Entonces, tanta represión a la cultura y la educación hizo o incentivó a la creatividad en realidad. Entonces muchos educadores, muchos artistas, muchos comunicadores sociales tuvieron que usar mucho la imaginación para seguir, digamos, dando un mensaje. Entonces la poética se volvió también una poética muy metafórica y para la interpretación de las metáforas y para la literatura, la poesía, hay que tener mucha imaginación y creatividad. Entonces, eso hizo a que muchos incentiven esto y se vuelva mucho más fructífero. Y eso dificultaba mucho a aquellos que no están acostumbrados a pensar así, a entender qué es lo que se estaba diciendo. Entonces, muchas obras sobrevivieron en las poesías, en las historias, en los cuentos, y que eran cosas que se estaban diciendo como mensajes y que muchos no pudieron interpretar. Esto como contrapartida a todo lo que se estaba viviendo. Fíjense la imagen de esta tapa de libro, ¿no? De este texto, todos uniformados en un solo color gris particularmente, y un ave, el vuelo, quizás la libertad, con distintos de color, con colores. Es lo único que se resalta el color, la diferencia. El caso Gaspar, ¿no? Gaspar está vestido de colores, pero está subvertido, por así decirlo, ¿no?
contra de lo que se pedía. Bueno, y así hay un montón de cuestiones interesantísimas para analizar. Y acá hay un texto del año 76, fíjense, del 15 de septiembre, donde justamente se declara esto que decíamos, la prohibición de los cuentos, de algunos cuentos infantiles. Bueno, para terminar este segmento de la historia y después dar lugar a lo que sigue, que es el año 83, el advenimiento, la vuelta a la democracia, este título que saco, porque esto mismo se va a convertir en líneas de acción directa para el próximo gobierno. Acá lo presentamos como consecuencia en el ámbito educativo. Bueno, fuerte crisis. Crisis. ¿En qué termina todo esto? En una fuerte crisis. ¿Qué tipo de crisis? Discriminación, ya lo hemos hablado. Autoritarismo, esto va a llevar muchísimos años, hasta el día de hoy. Esto se sigue vivenciando en muchos lugares. Analfabetismo, un fuertísimo, con unos porcentajes escalofriantes. A nivel salario, por supuesto, salarios docentes insuficientes, desiguales, porque cada provincia tuvo que hacerse cargo. Segmentación educativa y deserción escolar, entre otras cuestiones. Estas consecuencias van a ser tomadas por el próximo gobierno como desafíos, como líneas de acción política para trabajar. Entonces, quería finalizar, por así decirlo, con esta cuestión y agradecerles por la atención, ¿sí? En este punto me provoca muchas emociones encontradas esta parte de la historia. Así que bueno, la idea es leer, la idea es seguir leyendo. Esto nada más quiere ser una síntesis muy apretada, solamente querer proponerles algunas líneas para pensar y para seguir leyendo y estudiando. Bueno, les deseo buena lectura, buenas reflexiones, ¿sí? Y nos estaremos viendo en el próximo video, ¿sí? Muy bien, nos vemos, hasta luego.